Hay una soleá en Triana que dice: los serenos de Triana van andando por las calles y quien quiera dormir, que duerma, que yo no despierto a nadie. Has estado en Triana dirigiéndola y uno de los orgullos más sevillanos es cruzar ese puente de barca, Isabel II, y encontrarse no solamente el monumento de Juan Belmonte, de nuestro amigo querido Venancio Blanco, su escultor, sino traspasar las fronteras de Triana. ¿Qué se siente al ser alcalde de Triana? Bueno, la responsabilidad de ganarse un título, que no te lo dan por el hecho de nombrarte, es lo primero que siempre he tenido en cuenta, que yo humildemente creo que después de los 4 años tampoco me lo he ganado. Pero la responsabilidad de saber que estás dirigiendo a 50.000 habitantes que se consideran muy sevillanos, pero muy especiales dentro de Sevilla. Y su especialidad viene dada de antaño, es decir, de generación en generación. Es una forma de ser, una forma de convivir, una forma de entender la ciudad, que insisto, son muy, pero que muy sevillanos, sin ningún atisbo de duda, pero muy especialmente trioneros. Desde la vivencia de Don Bosco, el salesiano, en su momento determinado, hasta el pregón de la velada, pasando pues por la cantidad de mejoras que se han conseguido, siempre hay que luchar desde cualquier posición. El bien común no es patrimonio de nadie, es patrimonio de la gente buena, y gente buena y mala la hay en todos lados. Pero cuando llegas a Triana, empiezas a vivir cosas que nunca has vivido, ese cuerpo chico en primera línea, ir a la iglesia de Santana, ir al convento dominico, vivir la estrella, muerte y pasión. Son tantas vivencias que casi faltan días en el año. Bueno, yo la había vivido ya estando en la oposición, me había fijado mucho y había soñado con ser lo que después fui, el teniente alcalde de Triana. Y lógicamente pensé en esos momentos, en esas vivencias, en cómo las tendría que afrontar, ¿no? Desde el puesto, como bien sabes, de teniente alcalde de la ciudad. Y bueno, yo creo que tenía claro que esas realidades, primero, existen, independientemente del ayuntamiento. El ayuntamiento colabora y contribuye, es decir, en Triana lo impulsa todo alguien de la sociedad, sea una hermandad, sea un colectivo, sea un grupo organizado, asociación, etc. Y lo único que hay que ser consciente es del peso de la responsabilidad de que en muchos casos arrastras una tradición de siglos tan importante que no puedes echar un borrón en la contribución, en la ayuda, o no puedes dejar de ayudar en lo que el colectivo va demandando en cada momento. Por ejemplo, haber preparado durante mucho tiempo para estar este año como estamos, con los 750 años de la Iglesia Santana. 750 años, que se dice pronto, pero en su momento hubo que vivir los 450 años de la estrella. Estamos viviendo también muchísimos efemérides de todas las hermandades, no digo como ejemplos porque han sido los más recientes, o ser consciente del centenario de Juan Belmonte, como lo fuimos. En esos momentos hay gente en Triana que sabe de mucho, que conoce bien, que estudia las cosas y que te dice, cuidado que este año es y este año viene por aquí, y este año... Bueno, pues yo creo que a eso hay que ser sensible y hay que ser consciente de que efectivamente a veces faltan horas para atender todo lo que hay allí, pero sobre todo en el bien entendido, no solo de atender e irte, sino de convivir, de vivirlo, de meterte. Yo lo que mejor me llevo de esa experiencia de 4 años es haber entrado hasta las entrañas de todos esos rincones de Triana tan bonitos. Digo rincones y tradiciones y momentos. Hay una parte de Triana que es la gran desconocida de Sevilla. O sea, Triana creemos que es la calle Paje del Corro, que es San Jacinto, y ni mucho menos. Hay después unos interiores extraordinarios donde se canta, donde se baila, donde se toma una cerveza, donde ahí están la gente romaní, digamos, de la Triana más entrañable, ¿no? Bueno, y gente que se esfuerza muchísimo atendiendo hoy a la problemática tan moderna que existe de los sin techo, por ejemplo. Estoy pensando tanto en una ONG como en una parroquia, o pensar en los 50 años que ya lleva allí aquella parroquia de San Joaquín, que está atendiendo a estos barrios que efectivamente son la Gran Triana también, el Cardón, el Carmen, ese núcleo de población que vino posteriormente y que se formó y se gestó en torno a aquella parroquia, aquellas intenciones. Bueno, Triana tiene muchísimos recónditos espacios, ¿no? En los mercados sigue quedando muchísimo sabor, tanto en el de San Gonzalo como en el mercado de Triana, el más conocido al lado del puente San Jacinto. En fin, yo creo que efectivamente hay en cada espacio, en cada rincón, hay algunos corrales que no te hacen olvidar nunca lo que fue Triana históricamente, ¿no? Algunas calles del Turruñuelo también y algunos
concretos espacios allí que son verdaderamente de muchísimo sabor y gente que te lo recrea estupendamente, ¿no? Yo creo que hay de todo, es decir, hay modernos que siguen ejerciendo ese estilo, como tú decías, ese origen romaní, etcétera, y hay muy antiguos que también lo atesoran y que lo pasean por la calle, ¿no? Yo siempre he dicho que como andaba Curro Puya por la calle era verdaderamente un espectáculo verlo pasear todos los días, pues ese estilazo torero, diario, esa buena persona, ese saludo entrañable, cortés, educado, es un ejemplo más, por ejemplo, de cómo saber llevar esa sangre trianera de tanto abolengo, de tanta tradición, pues hasta hace poquillo que se murió y me tocó a mí, me cogió a mí de teniente alcalde cuando se me fue Curro y pues es una de las personas que más me ha ayudado y que más siempre me ha estado pendiente de todo lo que pudiera suceder, ¿no? Que le parecía importante que Triana nunca olvidara, nunca perdiera. Un lugar entrañable de la Triana solidaria, el comedor social de Triana. ¡Qué lujazo! Sin duda, una labor impresionante tanto de las monjas como también de los voluntarios. Hay gente que se levanta, que ya está jubilado y que han decidido no dejar de trabajar, sino trabajar más todavía por los demás y que todos los días se levantan con una ilusión enorme y dan de comer a gente que lo está pasando muy mal y gente incluso que a veces, por fruto de su propia frustración, allí se muestran con tonos desagradables a lo mejor, incluso algo violentos o nerviosos y sin embargo tienen esa habilidad para tranquilizarlos y sobre todo para que no les falte en ese sentido de nada. Es un ejemplo absolutamente inimitable. También han irradiado Triana de colegios educativos, es decir, que ellas contribuyen, dan ejemplos, pero además también intentan que las generaciones más jóvenes aprendan esos valores desde pequeños, ¿no? Yo creo que ese carácter que tiene Triana viene muy influido también por sus colegios. Hemos hablado antes también de los salesianos, de los maristas, por supuesto los colegios públicos que también tenemos y con mucha fuerza en su profesorado, ¿eh? Los 6 que tenemos son magníficos. Bueno, yo creo que ese ejemplo que nos dan esas mujeres tan extraordinarias en Paz del Corro, desde luego no se nos puede perder de vista y está en pleno centro. Estamos hablando con don Francisco Luis Pérez Guerrero. Y tú pones el DNI, vamos, yo soy Curro. A mí me llaman Francisco Curro Pérez, y no vuelvo la cara. Oye, Curro es un buen cofrade. ¿Cómo viste lo de Pasión y Muerte desde el principio, las vísperas? Bueno, a mí la verdad es que me parece un grupo humano muy cohesionado, muy bien dirigidos por Antonio, que es una persona muy especial, muy sacrificada, es decir, una persona que trabaja muchísimo la parroquia, que trabaja la hermandad, que cuando hay que hacer una paella para la verbena, para su fondo, es el primero que la hace, y luego es una persona que está imponiendo un estilo de seriedad, un estilo de silencio, un estilo negro, urbano, que en Triana pues no era ni muy conocido ni muy convencional. Yo creo que se está ganando su respeto, su espacio, y bueno, a mí la verdad es que los viernes de Dolores los he acompañado con muchísimo gusto, he aprendido ese punto absolutamente necesario de humildad, de recogimiento, y yo creo que he aprendido muchísimo, y cuando digo Antonio hablo de todo el equipo de Antonio, de las buenas personas que le rodean en ese sentido, ¿no? Pero pongo su ejemplo porque es el hermano mayor, ellos lo eligen y al final un hermano mayor es un ejemplo para sus hermanos en ese sentido. Te vas el lunes para Caifás, como dice la gente triana, y a la izquierda por delante, la Virgen de la Salud y un barrio que se hace calle al llegar a Sevilla. El domingo estoy con la Estrella y me pego unos recorridos que así, cuando pasan ya por el palco, yo tengo la buena costumbre de estar presidiendo en el palco cuando pasa una de Triana. Y cuando terminan de pasar me voy a buscar al Cristo el domingo. Bien, pues el lunes efectivamente ya con ese gusanillo ya desarrollado y ya más tranquilo, bueno, pues me voy a ver a un Cristo que es muy especial para mí. Lo he escrito en un boletín de la hermandad el último año. Me lo pidieron que lo escribiera porque lo había contado antes en algunas intervenciones públicas, sobre todo cuando hicimos la inauguración de la exposición en el Mercantil precisamente de la Hermandad de San Gonzalo, que está viviendo ahora además unos momentos cumbres con su coronación, ¿no?, prevista, y toda la preparación, todos días firmaban el enriquecimiento de la corona. Y escribía, y lo digo que la primera vez que mi mujer, que no es de aquí, vino a conocer la Semana Santa de Sevilla, pues se quedó entusiasmada de un sitio,
y de una hermandad. Fue San Gonzalo y fue en la puerta del Baratillo, en toda la calle Adriano, en ese pedazo de espacio escénico increíble que cuando vienen las hermandades de Triana pues vienen bajando por la calle Arfe, aparecen y siguen hacia el puente y hacen, yo creo que allí una verdadera estación de penitencia, pero de una altura brillantísima, la hacen todas, ¿no? Pero bueno, San Gonzalo es impresionante. Y bueno, la casualidad de la vida que luego pues me tocará a mí estar aquí y que mi amigo Juan Hernández, que fue hermano mayor, antes con Pepe, el actual hermano mayor de teniente, pues me regaló una foto que no me olvidaré en mi vida. Es un cuadro en donde está la foto del Señor de San Gonzalo volviendo de su Vía Crucis, de aquel año tan glorioso, un Vía Crucis, bueno, pues justo pasando por la Capillita del Carmen de noche, una iluminación con ese espectáculo de colores que tiene la cúpula de la capillita, pues al paso del Cristo, y allí está, en la entrada de mi casa, colgado donde tiene que ser con los máximos honores, porque es el regalo de un hermano mayor amigo y de un amigo mucho más allá, ¿no? Y bueno, pues por la casualidad de la vida, de que fue o es la hermandad que más nos impactó en aquella primera vez que mi mujer veía la Semana Santa en Sevilla. La vida tiene estas cosas y yo me alegro mucho de más. Castilla adelante, o Barbaita de Triana, como el cariñoso nombre que lo conoce al Señor, la Virgen Esperanza de la O, y alargándose un poco, pues patrocinio y dando la espalda a las Jarafes del Cachorro, que cada año coincidimos allí en la vela suya que cae por allí por septiembre, los barcos y otros amigos nuestros. Y hay un amor especial tuyo también por el Cachorro, ¿no? Por los dos también, por el Cachorro, porque he tenido a mi mano derecha, que es Manuel Alés, que tiene infinitas generaciones para atrás de cachorristas, y la verdad es que me ha enseñado a conocer muy bien esa casa por dentro. La verdad es que he conocido a gente espectacular dentro de la hermandad y mantienen además pues el respeto, ¿no? Pero el orgullo de tener una de las imágenes más simbólicas, más impresionantes, más en fin, es un regalo de Dios que alguien con sus manos hiciera aquello, ¿no? En este caso Ruiz Gijón, ¿no? Pero es que yo creo que la perfección que tiene el Cachorro, bueno, yo he tenido el orgullo, la suerte de tener INRI en mis manos durante el traslado, ¿no? Y por eso pues considero que siento especial, me siento especial con el Cachorro. También la O, que respira profundidad, señoría, antigüedad, pero en el buen sentido de la palabra. Es una hermandad que es propietaria de su parroquia y que lo que la O tiene es una obra social, todas la tienen, pero la O dio con una tecla cuando su coronación, que es una obra social absolutamente originalísima, innovadora y verdaderamente espectacular, que es la cantidad de niños que vienen al mundo gracias a que ellos protegen esos embarazos, ¿no? Contaba el otro día el hermano mayor en una entrega de premios, sé que le habían reconocido a la hermandad esta obra social, que como la Virgen lleva en la vuelta de los cirios el nombre de todos los niños que van ya saliendo adelante, pues que se estaba empezando a quedar sin espacio en los cirios. Eso es lo bonito, ¿no? Que habrá un día en que habrá que inventarse algo más para que todos esos nombres sigan yendo allí, señal de que acertaron plenamente con la obra de la coronación. Yo digo esto porque las hermandades muchas veces todo el mundo piensa en las imágenes y en el templo y en la procesión, y sin embargo todo el año dan un callo que si no fuera por ello, esta crisis, de lo que yo he conocido de cerca, les aseguro que hubiera sido imposible llevar a cabo. Y son todas las de Triana, que yo conozco profundamente, las que tienen algún sitio especial donde empujan y gracias a ellos sale, si no, esto sería imposible. Yo siempre recuerdo a Manolo Bejarano, el gran capataz de la Estrella, sentado allí siempre en el bar, en la esquinita. Su mujer estaba enferma y cuando uno pasa por esa calle no hay ni un sevillano ni dinero que no se pare ante la Estrella, entra antes de tomar café, antes de tomar nada, se va a la Estrella, porque nunca está sola la Estrella a la hora que llegue. Sí, es cierto, y además yo la he tenido muy cerca porque el distrito está al lado, casi puerta con puerta, es decir, prácticamente sabes dónde está, pero esta hermandad de la Estrella además tiene una capacidad de rejuvenecimiento permanente. Le pasa a muchas hermandades trianas que las generaciones de sus juntas de gobierno han aparecido gente muy joven, gente que lleva ahí desde los grupos jóvenes y que saben muy bien lo que es una hermandad, pero la hermandad de la Estrella da la sensación
de qué es la permanente juventud, y en ese sentido la imagen cautiva muchísimo. Yo tengo muchos amigos que sus hijos son hermanos de la Estrella por esto que tú comentas, porque paseando por la calle San Jacinto han entrado, les ha gustado el ambiente, la imagen, ese momento, y bueno, son de otras hermandades como sus padres y son de la Estrella. Y si tú observas los cortejos el Domingo de Ramos, te das cuenta que ahí va ese sitio tan especial, ese paso obligado, como bien has comentado, que, bueno, pues, que algo tendrá cuando efectivamente todo el mundo entra y nunca está sola. Y de los palios y de las penas a la alegría de las glorias. Triana es importante en sus glorias. Los pasos de gloria de Triana son excepcionales, y aparte de eso está ese monumento de Aníbal González, ¿no?, de la Capillita del Carmen, que dejó en la exposición del 29, juntamente en la baranda derecha del río al Altozano. Y la Virgen del Carmen es auténtica madre y patrona, no solamente de Marinero, sino de esa Triana singular que se extiende a la calle Pureza o se abren los brazos hacia San Jacinto. Claro, vamos a ver, la Capillita del Carmen es un símbolo, que parece como la entrada, a mucha gente le llama en broma la aduana, donde habría que pagar un tributo por estar allí y disfrutar de Triana. A mí me lo decían muchas veces en broma, pero bueno, es señal del humor trianero en ese sentido. Pero está esta Virgen del Carmen que luego procesiona desde la parroquia de la O y por el río y por toda Triana. Está una vocación del Carmen muy potente en Santa Ana, que está siendo recuperada, y que hay una hermandad que este año ha celebrado unos cultos magníficos. Y está siempre la Esperanza de Triana, la Esperanza Marinera, donde se celebra precisamente la Armada y los verdaderamente que se sienten marinos de pura cepa, tienen allí un templo absolutamente vital para ellos en la calle Pureza, ¿no? Antes no hemos hablado en Semana Santa de la Esperanza Triana con su tremendísima dimensión, ¿no? Pero bueno, efectivamente, esas vocaciones de gloria también están efectivamente en Triana, y bueno, pues también tenemos muchísimo orgullo de tener a la patrona de capataces costaleros en Triana, o de tener una pastora de Triana muy potente. Y bueno, puesto ya que se engloba dentro del capítulo de gloria, la Hermandad del Rocío Triana es un espectáculo, ¿no? Yo soy hermano de la Hermandad del Rocío Triana y creo que ese sin pecado, el milagroso sin pecado, es que es verdaderamente espectacular. Y después la gente rociera, la gente que nos congregamos allí a primeras horas, y vemos cómo van llegando esos carromatos antiguos, porque aunque ya le tenemos otro nombre dicho, y que son las carriolas, pero sigue llevándose los ojos antiguos, el perol antiguo, el quinqué, una cantidad de cosas que van con la tradición. Es una palabra recurrente, ¿no?, en Triana, como tú bien conoces. La tradición, efectivamente, más de 200 años ya caminando hacia el Rocío, pues sabes que te presentas ante la hermandad matriz de las primeras y con un escrupuloso orden de antigüedad y de tradición. Y bueno, pues efectivamente la Hermandad del Rocío Triana también es consciente del peso de la tradición, del significado de su sin pecado, y efectivamente de mantener esos ambientes, esos caminos y ese desarrollo del camino con aires tradicionales, sin embargo también sabiéndose adaptar desde luego a los nuevos tiempos, ¿no? Es un bellísimo ejemplo de hermandad, y yo creo que también está viviendo ahora una etapa magnífica de entusiasmo, y yo que soy hermano, insisto, lo percibo y veo que ahí se están moviendo las cosas con mucha mano izquierda y con mucha habilidad, y yo creo que la Virgen del Rocío tiene que estar muy contenta. Por San Blas dice que vuelan las cigüeñas, pero hay una parte esencial de Triana que es la Candelaria. El espectáculo de la Candelaria bajo los pinos que entra por Villamanrique es también excepcional. Son esas mujeres bellísimas vestidas en ese color tan campero y de tanto cazador, con ese sombrero, con esas plumas puestas. Es algo, parece una visión casi real de qué puede ocurrir con un señorío que es casi un lugar único para hacerlo, ¿no? Claro, y el contraste entre el camino, que es muy caluroso, muy cercano siempre a las épocas estivales, al verano, y sin embargo el invierno en pleno apogeo, pero efectivamente cuando da la casualidad también de que haya buen tiempo, buen clima, como tú bien sabes, allá hace sol, pero hay que ir abrigado, pero también tiene un estilo
muy personal de desarrollarse, de celebrarse, ¿no? Bueno, yo creo que el Rocío de Triana, de verdad que no necesita inventarse, simplemente necesita ser muy consecuente con las tradiciones como lo están siendo ahora en su Junta de Gobierno, y creo que así disfrutamos todos, porque en el fondo todos vamos buscando ese camino de autenticidad y ellos pues creo que lo sostienen, que lo mantienen y que están dentro de unos cauces que yo creo que son los cauces adecuados. Sevilla deja que el Corpus termine para hacer un ratito y dejar tiempo a que el Corpus empiece en Triana. No he visto tantos romeros en las calles de Triana como en ese momento del Corpus chico, que se dice chico por decir algo, porque sale de la misma casa de la Abuela de Dios, ¿no? Lógicamente chico comparado a lo mejor con el del jueves, que es el día auténtico que sigue manteniendo la ciudad como festivo y además desarrolla una procesión que es tan magnífica que cuando está saliendo la custodia está entrando la cabecera de la procesión, es decir, que te da la dimensión de la envergadura de la procesión, una procesión que además gana muchísima presencia de todas las hermandades. Lógicamente nosotros en Triana, humildemente, pues también celebramos un corpus que además lo lidera, curiosamente lo organiza la Hermandad Sacramental de la Esperanza de Triana y que lo desarrolla desde la iglesia de Santana y lo hace también con una custodia verdaderamente muy estimable y que no tiene que envidiar a nadie. Efectivamente, las calles quizá tan estrechas, tan cuidadas, los balcones, la decoración, los altares, que a veces pues en número son similares a los de la propia ciudad, creo que todo ese tipo de cosas son muy a tener en cuenta, porque aunque sea ese efecto un corpus chico, el domingo se desarrolla un corpus muy especial en Triana. También se hace en otras partes de la ciudad, de la Magdalena, etcétera, pero el corpus de Triana tiene otra vez la esencia que le dan los trianeros, los que lo desarrollan, las hermandades de Triana que acompañan a esa sacramental que reside en la Esperanza de Triana y la iglesia Santana y que es la que organiza el corpus de Triana. ¿Cuántos toreros han cruzado ese puente? Juan Belmonte, Emilio Muñoz, Cagancho, Chicuelo, El Vico, El Maera, son tantos y tantos los que lo han cruzado que siempre queda un sabor, no solamente con la estatua que deja ver Triana desde el corazón de Belmonte, sino que también los toreros de Triana son diferentes. Sí, y además, bueno, en la imagen de Juan Belmonte se escenifica, efectivamente, y cuando vivimos el año de Belmonte, los 50 años de su fallecimiento y el centenario de su nacimiento, que era el año siguiente, hicimos un año tras otro, pues pudimos tomar la dimensión del personaje, ¿no? Y claro, él había concretado eso. Si hay alguien que se le parece mucho hoy en vida es Emilio Muñoz, como tú bien sabes. Y bien sabes porque además Emilio es una persona extraordinaria, con unos valores muy acentrados, valores taurinos, y que además se explica divinamente cuando él quiere. Es decir, Emilio es muy reservado, Emilio no suele estar, suele estar mucho en el campo, pero cuando aparece en televisión y cuando hace comentarios, cuando aparece en una conferencia, te deja con la boca abierta de que es uno de los mejores conocedores de la dimensión belmontina del toreo, ¿no? Por ejemplo, pues efectivamente esos toreros, pero esos toreros también de plata tan maravillosos, antes te he hecho referencia a Curro Puya, a Susoni, a Gran Finito Fino de Triana. Estamos hablando de gente con la que te encuentras por la calle y te dan su conversación amable estoy pensando que hay muchos más y me van a matar como no me acuerdo de todos ellos, porque ahora los estoy viendo en esa tertulia diaria que tienen algunos de ellos también allí por la calle Reyes Católicos, y entonces bueno, pues todos ellos son tan cariñosos, pero tan serios con su tradición, siguen paseando taurinamente por la calle y como ellos dicen, pues serán toreros hasta que se mueran, ¿no? Entonces he escuchado los mejores cantes de Triana en esas noches perdidas, donde se da por casualidad, no porque te lo regales, sino porque llegas, ¿no? Bueno, esos sitios ya escasean, esos mitos de los sitios tan auténticos y demás. Claro, cuando ya en casa de alguien o un ratito que le coges bien pero bueno, y hemos también facilitado algunas actuaciones, y yo creo que en el marco del Triana, en la propia Bienal de Flamenco, ahí sí ha habido cosas importantes y gente muy importante haciendo bien las cosas, ¿no? Nosotros humildemente recuperamos una cosa llamada la polea flamenca, y el primer año hicimos creo que una actuación de la familia Montoya que es
importante, o Esperanza Fernández, ahí sigue habiendo gente que es espectacular, ¿no? Pero bueno, efectivamente, flamenco del bueno, pues cada vez que coges al Ricardo Miño de hoy con su guitarra, que es auténtico, es decir, es la estrella de la guitarra, y, con piernas y está por Triana cada 2x3, y además un tipo intelectual y bueno, pues, por ejemplo, yo es lo que más cerca he tenido y sigo alucinando, ¿no? En un rato se ha perdido, que hace unos 40 días, Meneses y el Lebrija. Bueno, sí, a mala suerte también es una generación muy importante, todos con una edad ya avanzada, además una vida de los flamencos que es una vida bien desarrollada, por decirlo, vivida intensamente. También perdimos a Manuel hace ya casi año y medio, 2 años. Yo creo que hay gente que sigue estando en pie y nos sigue recordando lo importante que son estas figuras. Yo lo que sí recuerdo con muchísimo cariño es como la pasada Bienal de Flamenco se le dedicó adecuadamente, creo, que a Juan Peña Lebrijano en su sitio, y hizo una clausura memorable, porque Juan había estado malito, había pasado cosas, y llegó a ese día y a esa actuación en que rompía otra vez, y al final, desde lo más alto que tú le puedas pedir a un flamenco, y llegaba a ese sitio, ese terreno, como dicen los taurinos, que nadie pisa, pues ese terreno donde nadie puede cantar nada más que los grandes maestros, y por ejemplo, el lebrijano volvió a cantar así. Nos lo reconoció su familia y bueno, los que hemos podido darles el pésame y demás, me consta que le han reconocido que volvió a sentirse fuerte, grande y como es, ¿no? Pues entonces, bueno, pues mira, en la medida de la tristeza de una pérdida, el saber también que se ha ido en maestro, en grande y cerrando una clausura de una Bienal no es cualquier cosa y es espectacular. Tenemos que seguir evolucionando y seguir viendo a la gente nueva que viene y bueno, pues yo creo que hay gente ahí que está bien, ¿no? que va a seguir cumpliendo con las tradiciones y siguiendo con ese flamenco que nunca se va a perder. Y Triana y sus ríos, porque si lo ve uno desde la calle Betty, tiene una visión, y si vas a uno a las Zapatas, tiene otra visión distinta de lo que es el río, ¿no? La importancia del Guadalquivir en toda su historia. Bueno, un río que nos baña por los dos lados, nos baña por el Charco de la Pava y por la parte que es menos urbanizada, que es el verdadero cauce, y que es el cauce, bueno, el cauce que ha bañado la ciudad y que efectivamente nos une, más que nos separa, nos une con Sevilla. Efectivamente, bueno, tiene ese sabor de agua que se mueve poco dentro de lo que cabe, bueno, no es muy propensa al efecto de las mareas, pero bueno, un río de muchos clubes deportivos también que influyen, porque a los trianeros les gusta muchísimo la actividad náutica, el remo, las piraguas, esa tradición también muy sevillana, bueno, esos concursos de pesca que hacemos en la vela recreando también a eso, bueno, pues mucha gente que le gusta sentarse horas y horas a pescar, ¿no? O ese río que ha servido de cuna de tantos nadadores. Hoy hay muchas piscinas y se establece mucho, pero cuánta gente de Triana de toda la vida te ha contado cómo aprendieron a nadar en el río y cómo, bueno, pues seguimos desarrollando una prueba como es el aqualón, es decir, moderna, pero que con deportistas de hoy, pero que tienen que nadar entre puente y puente y volver, ¿no? Que no es ninguna broma. Y bueno, pues es un río, por tanto, que sigue sirviendo, que sirve ahora también para el turismo, para los cruceros, que tiene mucho más atraques, pantalanes, que hay mucha gente que le gusta en ese sentido disfrutar lo que le está sacando partido a las vistas al río también, ¿no? Yo creo que hay unas calles de Triana volcadas hacia el río porque evidentemente es un factor clave en la vida, ¿no? No se podría explicar. Un río muy diferente, un río que dio muchos problemas en su momento, de inundaciones, un río que mantenía unas márgenes muy embarradas, ese barro tan importante que ha sido para Triana, sus terrenos, su tradición cerámica, ¿no? Bueno, le podemos dar muchas dimensiones, pero hoy por hoy efectivamente es una zapata, es un paseo de la O, y son unos pantalanes y unas actividades relacionadas con el río, pero bueno, que podemos afirmar que Triana no solo no vive de espaldas a su río, sino todo lo contrario, orgullosa del balcón que supone el río. Si uno coge el barco, y tú has tenido la suerte de hacerlo, se vuelve a la esclusa y nada más que pasa, estamos viendo las 7 islas del Guadalquivir, que es punto y aparte, eso es un paraíso que desconoce el sevillano casi el 90%. Bueno, efectivamente, la vida urbana del río, las márgenes del río han ganado hace
poco pues se abrieron todo el muelle de Nueva York. Creo que tenemos que seguir ganando frente al río, pero tú vas por este paseo Juan Carlos I o la parte de la Cartuja. Ahora se está haciendo una aproximación desde la Torre Peli hacia abajo, hacia la Cartuja. Bien, yo creo que en ese sentido hay una tendencia normal y natural de la ciudad a sentirse más fuerte, más cerca del río, ¿no? Y a ir ganándole espacio al río, ¿no? Pero bueno, evidentemente, pasada la esclusa, hay gente que desconoce esas posibilidades. Bueno, una zona que combina la marisma o los arrozales con el río como cauce, y que bueno, desemboca allí en Sanlúcar, en la desembocadura de este Guadalquivir, que es paraje o parque natural, parque nacional, lo más protegido que se puede tener en materia ambiental, ¿no? Depende de la zona, y que efectivamente tenemos que ser conscientes también, ¿no? Vivimos río arriba, en una ciudad de la envergadura de Sevilla, 700.000 habitantes, y desembocamos en un espacio natural que es el más protegido de las posibilidades que existen en el mundo, ¿no? Y bueno, pues con una posibilidad también de tener nuestra convivencia con ese espacio, porque pues no, para las aves, para las especies animales no son distancias, y para nosotros muchas veces tampoco. Tenemos que ser conscientes de que tenemos ahí al lado esa riqueza natural que en muchos casos se puede efectivamente compartir a través del río. Es decir, que a veces los investigadores de las universidades hallan perfectamente equivalencias y similitudes entre los ecosistemas que tenemos más río arriba que río ahí pegados en ese espacio natural. Tenemos que ser conscientes de eso también en esta ciudad. El río y su comercio. Este año han subido las importaciones de contenedores casi un 5,5%. Ha subido, o sea que está creciendo el río en su comercio. Bueno, vamos a ver, el río siempre ha sido un elemento espectacular de riqueza históricamente, ya quisiéramos decir. Nosotros hemos sido el centro de las operaciones comerciales del mundo durante el reinado de Carlos V, ¿no? Y bueno, pues de hecho tenemos todos esos vestigios de aquel imperio. Es decir, no tendríamos las atarazanas que tenemos si no hubiera la capacidad de aquellos barcos que venían entonces, ni la Torre del Oro, de la Plata, ni el Archivo de Indias, ni todo este tipo de monumentos, de vestigios de la historia que hoy nos dicen que aquí fuimos esa potencia. Bueno, con el tiempo, posteriormente, ha habido subidas y bajadas. Hoy tienes un puerto fluvial que es excepcional, y además desde hace muy poco tiempo se consiguió la declaración de zona franca, que le va a pegar, creo que un impulso espectacular a las actividades comerciales en el puerto, que efectivamente, como bien dices, son de contenedores. La crisis que ha pasado los astilleros en la fabricación de barcos pues también ha sido muy notable, pero bueno, creo que en esa dimensión del transporte de mercancías vamos a tener una subida espectacular, porque es la primera zona franca de España que está en un puerto fluvial. Las demás están en puertos exteriores o, por tanto, abiertos al mar. Y creo que esa dimensión es muy interesante, la que acaba de tomar Sevilla. Eso lo veremos en poco tiempo. Se está terminando la cota de esa zona, tiene una serie de beneficios fiscales, lo cual facilita esa actividad comercial, y en esa línea que tú bien decías, creo que Sevilla va a volver a vivir un impulso. El dragado del río ya sí o sí, porque es importantísimo para que tenga mayor calado y poder entrar mayores buques, ¿no? Tanto de turismo como de el dragado del río sí, con las mayores garantías ambientales, que son todas. Es decir, tiene que tener todos los permisos, nadie niega esto. Otra cosa es si los estudios ambientales convencen más o menos. ¿Pero cuál es el problema de verdad eso? Pues tener esos últimos y todas las garantías en esos estudios, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que ser conscientes de una actividad pues necesaria, no solo desde el punto de vista comercial, sino a veces también desde el punto de vista natural. Es decir, la protección de las márgenes, y no solo también desde el punto de vista natural, sino desde el punto de vista agrícola. Es decir, a veces las actividades agrícolas que están en el márgenes del río sufren una cierta desprotección que se podría mejorar con la protección de las márgenes, con esa operación global, que no solo de dragado, sino que es de trabajo, de mejora del encauzamiento del río, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí se mezclan una serie de factores que a veces gente que tiene una tendencia o lo enfoca desde un prisma, pues tira hacia su lado, exagerando los demás, y se trata de tener un punto de equilibrio de la actividad natural de un espacio, de un río, donde se pueden hacer, insisto, estas actividades que, siendo humanas, facilitan muchas veces la pervivencia, la vida del río. Por eso hay que aceptar, y por eso hay que aceptar con las actividades desde el punto de vista de la ingeniería y también desde el punto de vista de la ecología. Es decir, todo se puede estudiar, se puede analizar y se puede encontrar la fórmula exacta.
solo falta que nos terminemos de poner de acuerdo. Por eso de acuerdo siempre es difícil, porque el hombre en sus pensamientos pues siempre cree que está en posesión de la verdad y muchas veces el ceder, el entender a los demás es un acto de no ser un egocentrista, es decir, darle posibilidad a los demás es importante. Sevilla ha estado 800 años hablando con los judíos, con los cristianos y con los árabes, o sea, es una ciudad de entendimiento y de concordia y de consenso. ¿Cómo es la Sevilla que estás viendo ahora mismo a nivel humano? Bueno, yo siempre soy optimista, yo siempre veo un vaso medio lleno que medio vacío. En ese sentido yo creo que hay cosas en las que la mayoría estamos de acuerdo, no tenemos por qué discrepar. Hay otras cosas, evidentemente, en las que no nos vamos a poner de acuerdo, pero yo creo que son las menos. En definitiva, hombre, yo sí veo una necesidad de cambio en el modelo productivo de una ciudad y le cuesta mucho trabajo. Es decir, yo creo que estas palabras tan grandilocuentes del cambio del modelo económico me parece una exageración. Es decir, la gente trabaja, hace lo que sabe y va abriendo nuevos campos. Y bueno, pues aquí somos muy buenos con el turismo y sus elementos y lo extendemos hacia la cultura, lo extendemos hacia el deporte, lo extendemos evidentemente al sector servicios. Hemos tenido una actividad industrial, va mutando, va cambiando, ahora hay una nueva actividad económica que son todo eso relacionado con las nuevas tecnologías, pero en el buen sentido de la palabra. Hemos tenido ahí una empresa multinacional que tiene problemas ahora, pero que ha enseñado lo que es la energía renovable, o sea, depende de cómo queramos vernos, ¿no? Es decir, hay gente, sobre todo a partir de la crisis, hay mucha más gente que vende fuera, que sabe ir fuera, que no depende del comercio exclusivamente español. Hay sevillanos que desde aquí, que desde la calle Rosario, tienen una editorial que está compitiendo con las mejores del mundo y hablamos de un sector como el de los libros, que podría parecer que es un sector extinguido. Es decir, yo prefiero ver el libro sí, de la historia medio el vaso, como decía antes, medio lleno que medio vacío. Yo quiero ser más optimista que pesimista, pero no podemos ser tan radicales, es decir, no podemos decir, es que nada más que sabemos hacer, no, sabemos hacer de todo, pero fundamentalmente ahora tenemos un boom turístico porque nos estamos viendo beneficiados por la situación internacional, pues no dejémoslo pasar, que somos unos fenómenos en eso. Es decir, ¿por qué no vamos a seguir creciendo en esos espacios? Y en donde estemos ahora sufriendo una debilidad, pues vamos a trabajar para convertirlo en una fortaleza, pero hay gente ahí trabajando y lo que tenemos es que preguntar mucho y atender mucho a los que están saliendo y sabiendo hacer las cosas nuevas, ¿no? Esta digitalización es imparable, todo el mundo va a ser digitalizado y la globalización es una realidad. Es decir, puedes vender un producto en el confín del mundo que se te ocurra, porque ya los medios no te... Y hay sevillanos que están haciendo eso, y he puesto el ejemplo de la calle Rosario, puedo poner de Triana, pero que sí, y hay gente que está desde Triana en Silicon Valley, y Silicon Valley es allí donde todo el mundo, la meca de lo moderno. Bueno, pues allí están y están allí ¿por qué? Porque los han llamado y porque son los mejores que hay en su campo de juego. Y vienen aquí a pasar con nosotros el verano, con su familia los fines de semana o las fiestas más importantes. ¿Por qué no? Vamos a echar cuenta a estas personas. En ese sentido, antes habías dicho una cosa muy, muy bonita, muy importante, ¿no? Cuando se dan los premios de los trianeros del año de honor, etcétera, ahí se escenifica mucho ese conjunto de visiones que tiene esta ciudad. Es decir, la modernidad, lo emergente, con lo clásico, con lo convencional, con lo tradicional. Es decir, ese paquete conjunto es inseparable. Por lo tanto, yo no sería tan negativo. En otras épocas hemos vivido un auge en unas cosas y un descenso en otras. Y ahora lo que sí tenemos que saber leer dónde están los momentos y dónde están los sectores e intentar que eso vaya, o sea, no ponerle trabas desde el punto de vista del ayuntamiento y echarle cuenta a los que más saben. Para los que no lo sepa, Curro Pérez, Francisco Luis Pérez Guerrero, es profesor también de Derecho en la Universidad Pablo de Olavide y ejerce también su función docente y aparte de ser un gran letrado, ¿no? Bueno. No, quítale lo del gran y ya veremos. ¿Y como profesor? Bueno, humildemente lo que me he dedicado verdaderamente a hacer desde que salí terminé de estudiar la carrera y me propusieron seguir en un departamento, me presenté a unas becas que se ganaban por puntuación y la verdad es que tuve la suerte de conseguirla y a partir de ahí me he dedicado a eso, a preparar y a dar clases, a investigar
en una disciplina como el derecho, que pues también tiene su investigación, que no nos vean con batas blancas ni estemos en laboratorio. Se trata de seguir estudiando lo que ya inventaron fundamentalmente los romanos, ¿no? y desde entonces para acá. Bueno, yo no sé cómo soy profesor. Yo sé que algunos alumnos me siguen hablando por la calle, eso no es mala señal. Y a partir de ahí hay que preguntarle a los demás. Entonces yo humildemente lo que sí sé es que me levanto por la mañana y disfruto muchísimo cuando voy a clase. Lo que no sé es lo que le pasa a los que están allí sentados, y si ya disfrutan o no, es otro mundo. Pero yo tengo esa sana intención, esa sana vocación, y eso no va mal. Yo sé que eso no va mal. Si tú te levantas por la mañana pensando en que va a haber un nuevo día, con gente que estás tratando nueva, porque estamos pocos meses, los profesores con los alumnos ahora pues estamos prácticamente un semestre, nos conocemos 4 o 5 meses, de los cuales a veces nos vemos 1 o 2 veces en semana como máximo. Pues hay que aprovechar esa posibilidad, gente en la que tú puedes dejar huella e intentar influir en el buen sentido y que sea un buen recuerdo. Cuando te para por la calle alguien y te dice, ¿te acuerdas de mí? Pues me he acordado de ti porque cuanto de aquello que nos dijiste o esto otro, es a lo mejor una vana satisfacción, pero es señal de que ahí ha pasado algo, hemos dejado huella y bueno, seguro que a alguien le hemos mejorado un poquito la existencia, ¿entiendes? Quiero saberlo, pero bueno, también habrá gente que no y en ese sentido pues hay que estar dispuesto a pedir perdón todos los días. Pues ilustrísimo señor don Francisco Luis Pérez Guerrero, muchísimas gracias por su tiempo, gracias querido amigo, por entrañable, y bueno, a seguir haciendo cosas porque el tiempo no pasa ni se acaba. Hay muchas cosas que hacer. Se renueva como la energía. Pero hay que vivirlas intensamente. Lo que hay que hacerlas es vivirlas cada día e intentar sacarle sobre todo el máximo partido a esa posibilidad que tienes de hablar con gente y de impregnarte de lo que la gente sabe. La gente atesora unas virtudes enormes y yo creo que hay que saber jugar en su terreno y saber captar todo, porque yo creo que eso es lo que nos enriquece.